Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio de la palabra de Dios. Este espacio que apartamos cada día y que nos permite crecer y madurar en la presencia de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia IRE a este canal. Y antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a este audio, a este contenido, y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También quiero invitarles muy especialmente que se vinculen a nuestro club de lectura y así aprender más y más y más de la palabra de Dios. Estar en contacto con ella es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 27 del libro de Números. Aquí en este capítulo 27 pues se nos toca varios temas y estamos hablando de que unas chicas llegan delante de Moisés a hacerle una petición muy especial. Dice el capítulo 27 del libro de Números: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Miren entonces, aquí se presenta un caso bien especial, un caso legal. Esto es para los que les gusta un poquito el derecho y las cosas legales. Vienen y se presentan las hijas de un hombre llamado Zelofejad, que era de la tribu de Manasés. Se presentan y le hacen una petición a Moisés y a los príncipes de toda la congregación, y le dicen pues que el papá de ellas murió, no tuvo hijos varones, y pues ellas vienen a reclamar su herencia, a pedirle a Moisés que por favor hagan valer ese derecho de que ellas puedan, como hijas directas de este hombre, recibir la herencia de su papá. ¿Por qué hacen esta petición? Vamos a ver. Hasta este momento, la ley decía que la herencia debía repartirse entre los varones. Si ellas hubieran tenido un hermano varón, pues el hermano era el que recibía la herencia y era el encargado de administrar la parte de ellas, de sostener a estas mujeres hasta que pues tuvieran un marido, se casaran y pudieran pues tener lo suyo. Pero en este caso había como una especie de vacío legal, y estas mujeres vienen y hacen la petición a Moisés. ¿Por qué nos vamos a quedar nosotros sin herencia y por qué se ha de borrar el nombre de nuestro padre de entre los hijos de Israel? Entonces viene aquí una enseñanza muy grande de este pasaje. Lo primero es que
estas mujeres vinieron a reclamar su herencia, a reclamar lo que les pertenecía. No podemos llegar a pensar que es que Dios es injusto. No. Y Dios no comete injusticias porque Él es soberano y Él todo lo ve. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Pero aquí Dios permite estos vacíos y este tipo de situaciones, pues para que nosotros busquemos delante de Dios solucionar. Mire, estas mujeres vieron la situación que estaba pasando, vieron que se iban a quedar desamparadas en la tierra prometida, vieron que cuando llegaran a la tierra prometida no iban a tener dónde vivir, no iban a tener herencia. Y vienen y hacen la petición delante de Moisés. Y me llama la atención este detalle. Ellas vienen a luchar por su herencia. Ellas vienen a luchar por hacer perdurar el nombre de su papá. Este hombre pues no tuvo hijos varones y vienen estas mujeres a reclamar esos derechos. Y aquí viene la lección. Tenemos que aprender a luchar por la herencia que el Señor a nosotros nos da. Tenemos que aprender a luchar por la herencia. Todos nosotros recibimos una herencia de parte de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Pero el diablo nos quiere quitar esa herencia. El diablo quiere que nosotros no nos enteremos o no recibamos la herencia de bendición que Él tiene para nosotros. Él nos quiere a nosotros distraídos. Por tanto, es necesario que usted aprenda a venir delante de Dios, a reclamar la herencia espiritual que Dios a usted y a mí le ha dado. Y aquí vemos un ejemplo palpable. Ahora, lo siguiente que vemos es que cuando Moisés recibe esta petición, él no viene y toma decisiones a la ligera. Vemos que aquí hay una actitud que Moisés tiene hasta el final de sus días. Aquí ya casi está llegando al final de sus días. Y una vez más Moisés consulta a Dios. Moisés no toma decisiones a la ligera. Moisés siempre tiene pendiente que es Dios el que manda, que es Dios el que toma las decisiones. Y aquí aprendemos, bueno, esto es una lección grande acerca del liderazgo y acerca de cómo tomar decisiones. Miren, no somos nosotros los que tomamos las decisiones. No somos nosotros los que decimos se hace esto o se hace aquello. Tenemos que aprender, mis amados, a consultarle a Dios. Cuando nuestras vidas dependen de Dios, las cosas marchan bien. Y aquí vemos en el caso de Moisés un ejemplo bastante grande y bastante especial. Moisés, toda decisión que iba a tomar, la pasaba por el filtro de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿El Señor lo aprueba o no lo aprueba? Y aquí vemos cómo Moisés dice en el versículo 5 que él llevó su causa delante de Jehová. Dice, llevó su causa, o sea, llevó esta petición al tribunal superior, a la Corte Suprema Celestial, la llevó. Y aquí vemos cómo Dios responde y dictamina una decisión. Y aquí vemos como una vez más un ejemplo de la oración y de la intercesión. Aprendamos también de este ejemplo, como padres, como madres, como empleados, como jefes, como encargados, como lo que sea o la posición que usted tenga en su vida. A la hora de tomar decisiones, no es lo que a nosotros nos parece, no es nuestra opinión. Siempre recuerde este ejemplo. Toda decisión que usted y yo tomemos, debemos pasarla por el filtro de Dios. Acostúmbrese a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago en este caso? ¿Qué decisión tomamos? ¿Por qué camino vamos a ir? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué le digo a estas mujeres que me están preguntando? Acostúmbrese a eso. Todas sus decisiones, preséntelas ante el tribunal de Dios. Y Dios responderá y traerá derecho. Y bueno, y Dios es el que hace justicia a todos los extraviados,
a los huérfanos, a las viudas. Ahora, este caso de las hijas de Zelofejad más adelante vuelve a ponerse al tanto, porque esto en unos capítulos más adelante va a volver a aparecer el mismo tema. La segunda parte, así que yo le invito a que preste atención a la lectura en los capítulos siguientes. A partir del versículo 12 nos dice entonces: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano de Moisés. Aquí vemos entonces en esta segunda parte del capítulo 27, cómo pues Dios le dice a Moisés: Moisés, pues ya le llegó la hora, ya es tiempo de que usted se reúna con sus padres. Eso es pues una forma muy bonita de decirle: pues Moisés, usted ya va a venir a mi presencia, ya se le acabaron sus años, ya se le acabó el tiempo en esta tierra. Entonces Dios le dice a Moisés: sube al monte y vas a ver la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que tú la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como lo fue tu hermano. Entonces aquí vemos un episodio un poquito duro y un poquito triste para Moisés, porque Moisés cometió un error muy grande, y el error fue que Moisés hizo quedar mal a Dios. Recordemos unos capítulos más atrás cómo Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. El pueblo tenía sed, el pueblo estaba murmurando, el pueblo estaba en tremendo aprieto. Dios le dice a Moisés: háblele a la roca, y Moisés simplemente le da 2 golpes a esa roca y se enfada con el pueblo. Oigan ustedes, mala gente, y él insulta al pueblo y hace como si Dios estuviera enfadado con el pueblo, y Dios no estaba enfadado con el pueblo. Pero Moisés hizo quedar mal a Dios. O sea, Dios no estaba enojado. Y ahí no se menciona en ningún momento el tema de la ira de Dios sobre el pueblo. Entonces, miremos que aquí hay una lección muy grande y muy especial. Dios le dice a Moisés: por ese pecado que usted cometió, no va a entrar a la tierra prometida. No va a entrar a la tierra prometida. Son las decisiones de Dios. Moisés, de hecho, en algún momento intercede y le dice: Señor, perdóname, Señor, perdóname este pecado. Yo sé que la embarré, yo sé que hice mal. Pero Dios le dice: sí, yo lo perdono, pero usted no va a entrar. Y no me insista más. Mire, es una parte muy dura, pero tenemos aquí que entender que Dios es soberano. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, organice todo.
organice todo y nombre un sucesor. Nombre una persona que para que venga y lo suceda. Y Dios mismo le dice, nombre a Josué. Dios le dice aquí en el versículo, en el versículo 18, le dice, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Recordemos que con anterioridad hemos visto las características de Josué. Josué fue un hombre, un muchacho que siempre estuvo al lado de Dios, siempre fue fiel, no dejó contaminar su corazón para delante delante del pueblo, a pesar de las críticas, a pesar de todas las murmuraciones que hubo, a pesar de todo lo que se habló, a pesar de todo, él nunca dejó contaminar su corazón con incredulidad. Y siempre supo estar delante de Dios y al lado de Moisés, al lado de su líder, al lado de su maestro, de su mentor. Y aquí vemos una lección bien especial de parte y parte. Primero, entender que nosotros como hijos de Dios siempre estamos llamados a dejar un legado de bendición. Siempre, yo creo que esto para nadie es un secreto, que nosotros no vamos a durar toda la vida. Nosotros no vamos a durar toda la vida, tenemos un tiempo limitado. Algún día nos habremos de ir a la presencia de Dios. Algún día tendremos que cerrar nuestros ojos y ser llevados a la presencia del Padre, a la presencia de Dios y descansar en paz. Pero nuestras enseñanzas o lo que Dios nos ha enseñado, tenemos que transmitírselo a una nueva generación. Y esa es nuestro deber, nuestro anhelo, y debe ser nuestro anhelo siempre. Que las nuevas generaciones, que nuestros hijos, que nuestros discípulos conozcan la palabra de Dios y puedan seguir ejecutando ese ministerio y esa visión que el Señor a nosotros nos ha dado. Es muy triste cuando un líder se muere y no ha transmitido a su sucesor las ideas o la forma de pensar, y sus ideas mueren ahí. Mire, entonces, aquí tenemos una lección de vida. Enséñele. Si usted ha conocido al Señor y si usted está caminando con Él, todo eso que usted ha aprendido, enséñeselo a alguien. Enséñeselo a su hijo. Dios mismo se lo decía a Moisés, y eso lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, una de las lecciones más grandes y más profundas que encontramos en la palabra de Dios. Y es que la palabra que usted reciba, enséñeselas a sus hijos, caminando por la calle, cuando estés en la casa, parado, sentado, en todo tiempo. Enséñesela a sus hijos. Transmítale a su hijo el temor de Dios. No hay mejor enseñanza y mayor tesoro o mayor herencia que nosotros podamos dejar a nuestras generaciones que el temor de Dios. Una herencia de bendición. Y aquí vemos cómo Dios le dice a Josué que elija un sucesor. Que elija un sucesor, y dice que este sucesor es el que va a ser el encargado de entrar y de seguir guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Y ya muy pronto vamos a estar viendo esa etapa en el pueblo de Israel. Cómo después de Moisés viene un Josué que toma el relevo y le corresponde establecer el pueblo en esa tierra prometida y que se vean cumplidas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Así que aquí tenemos otra lección bien importante para nuestra vida espiritual que la encontramos en este capítulo 27. Capítulo 28. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis,
ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina, amasada con 1/4 de 1 hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin con cada cordero. Derramará libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Aquí vemos entonces cómo Dios le recuerda al pueblo las ofrendas que debían presentarse en los determinados tiempos que Dios estableció. En este caso, en estos primeros versículos, el Señor le está recordando que cada día debían presentar una ofrenda. Ahora, recordemos esto. La audiencia que tenía Moisés en este momento no era la misma que encontramos en Levítico. Recordemos que en el libro de Levítico encontramos que Dios le enseñó al pueblo de Israel desde el monte Sinaí, ese tiempo que estuvieron en el monte Sinaí, Dios le dio la instrucción de cómo debían ser las ofrendas, qué era lo que debían de presentar, cómo debían de presentarse. Pero han pasado 40 años por el desierto. Recordemos que esta generación que está escuchando esta enseñanza no es la misma que estuvo en el monte Sinaí. Es una nueva generación. Por tanto, aquí vemos a Moisés recordándole al pueblo, recordándole a estos hijos, a estos jóvenes, las cosas que debían hacer. Y eso es lo que vamos a ver también en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un recuento para esta nueva generación de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de todo el recorrido, estos 40 años. Mire, y esto es muy importante, y esto viene encadenado con el tema de lo que vimos anteriormente. La importancia de enseñarle a nuestros jóvenes, la importancia de enseñarle a nuestras nuevas generaciones a adorar al Señor, a servir al Señor. Aquí se nos está hablando de las ofrendas diarias, de ofrenda encendida. Cada día, en la mañana y en la tarde, debía presentarse un cordero, hacerse un sacrificio de un cordero en adoración, en acción de gracias delante de Dios y encenderlo. Y era una ofrenda diaria. Entonces mire esto todo tenía un trabajo. Y yo viéndolo en el tiempo, pues esto no era algo que se quemara tan fácil. Entonces, mientras se estaba encendiendo y terminando la ofrenda de la mañana, ya era hora de preparar la ofrenda de la tarde, para que en la noche hubiera un sacrificio continuo. Mire que esto es importante entenderlo. ¿Y qué es lo que tenemos que entender aquí? Que en nuestra vida nosotros tenemos que presentar nuestra adoración delante de Dios. Diariamente, todos los días. Tenemos que vivir en una constante adoración, en un constante presentar nuestras vidas al Señor. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que estemos en una constante ofrenda de adoración delante de Dios. Eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. Que todo el tiempo permanezcan delante de Dios. Dice el versículo 9, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto,
y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Y aquí entonces el Señor le está recordando al pueblo de Israel otro detalle con respecto a las ofrendas. La ofrenda que debía presentarse en el Shabbat, en el día de reposo. El día de reposo era un día de adoración, era un día de presentar. Recordemos que todo esto, todas estas ofrendas nos conectan con el concepto de la adoración, con el concepto de presentarnos delante de Dios. O sea que esto lo que quiere decir, lo que nos está diciendo es que no podemos presentarnos delante de Dios con cualquier cosa. O sea, ni la ofrenda diaria, ni el amanecer, ni la tarde, ni el Shabbat, ni las primeras lunas del comienzo de los meses debía ser algo igual en nuestras vidas. No, teníamos que honrar al Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En estas ocasiones, dele alabanza al Señor, dele adoración, preséntese delante de Dios. En este caso, el Señor nos está recordando la importancia de adorarlo en el tiempo de Shabbat. El Señor escogió un día en la semana para que le adoremos, para que le ministremos, para que le sirvamos, para que estemos conectados con Él. Y aquí nos está diciendo, en otras palabras, presente su adoración al Padre. ¿Sabe qué es lo que nos ha pasado? Que estamos en medio de un mundo con muchas distracciones. Hay muchas distracciones a nuestro alrededor. Entonces, cuando llega el Shabbat, en nuestro calendario el viernes, en la noche, entonces vemos como mucha gente, en lugar de buscar al Señor, en lugar de buscar ese tiempo, muchos se ponen a ver la televisión, o otros están viendo una película, o se van al gimnasio, o están trabajando, o están escuchando música, o yo qué sé, están haciendo cualquier otra labor o otra cosa en sus vidas. Y aquí el Señor nos está diciendo, dele la importancia a Dios este Shabbat, el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Son 24 horas para usted adorar y presentar su vida en sacrificio delante de Dios. Adore al Señor, preséntese, dele gracias, engrandézcalo, alábelo, estudie su palabra. Mire, es un día, y yo se los decía en esta semana, en el tiempo que tuvimos en la reunión, por un día que usted no prenda la televisión, no se va a morir. Por un día que usted no vea las redes sociales, no se va a morir. Por un día que usted no escuche música, no se va a morir. Por un día que usted no haga la actividad que suele hacer, no se va a morir. Dedique ese tiempo, esas 24 horas, a hablar con el Señor, a orar, a mirarlo a Él, a escucharlo a Él. Y aquí Dios nos está diciendo, presente ofrendas. Cuando nos habla de los principios de los meses, está hablando recordemos que el calendario hebreo inicia con las fases de la luna, cuando hay luna nueva. Es muy diferente al calendario que tenemos nosotros en Occidente, y esto es una cosa en la que nosotros nos tenemos que sintonizar en el calendario bíblico. Yo sé que esto para muchos puede ser un poquito difícil, un poquito complicado, pero le pido al Señor que nos dé entendimiento este año y que usted pueda tener la revelación, la luz y el entendimiento para comprender que la Biblia nos está mostrando que nosotros nos pertenecemos a otro sistema.
estamos sumergidos en un sistema que no glorifica al Señor. Un sistema creado por el mundo, creado por Satanás para que nos olvidemos de los conceptos y de los principios bíblicos. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces, ese sistema, ese calendario, que es un calendario solar, el calendario gregoriano, nos dice que el año comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, porque es el calendario solar. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos enseña otra cosa. Y aquí nos está diciendo que los meses inician con la luna nueva. O sea que cada que hay luna nueva, está iniciando un mes. Y aquí nos decía el Señor, nos está diciendo que cuando inicie ese mes, lo que llamamos en hebreo Rosh Hodesh, el inicio de un nuevo mes, alabe al Señor, dele gracias a Dios por un nuevo tiempo. Cada mes en la Biblia tiene un contexto y tiene una enseñanza. Y eso en algún momento pues lo enseñaremos. Dice el versículo 16, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y un carnero, y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, y 2 décimas con cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones, serán sin defecto. Aquí entonces en este capítulo termina, en este versículo, este capítulo 28, termina con las fiestas solemnes de primavera. Dios instituye un calendario muy especial, y nos dice aquí, dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua. O sea, Dios instituyó el mes de Aviv, que más o menos para nuestro calendario es marzo o abril, como el primer mes. Préstele atención a esto. Dios estableció ese mes de Aviv como el primer mes. O sea que quiere decir que el año comienza, nuestro año verdaderamente comienza ahí. Ese es el primer mes del año. Así que desde ya aprenda a sintonizarse con la revelación y con las cosas que Dios mismo nos está enseñando. Mira, esto es bien importante, lo que estamos aquí aprendiendo y entendiendo en la presencia de Dios. Dios instituye un calendario, y en cada fiesta representa al Mesías, cada fiesta representa la obra redentora de Cristo. No son las fiestas de los judíos, no, son las fiestas solemnes del Señor. Así que yo le invito a que le pidamos al Señor que nos dé entendimiento para poder comprender y entender qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que lo glorifiquemos, cómo quiere el Señor que nos presentemos delante de Dios, y qué es lo que a Él, solamente a Él, le agrada. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Padre, por darnos tu palabra,
por regalarnos tu revelación, por hablar a nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, por moverte con poder en todo nuestro ser, Señor. Padre, yo te pido que hoy tú nos des el entendimiento para entender y para comprender tu palabra, para comprender las cosas grandes y poderosas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias porque tú mismo nos estás diciendo hoy tu deseo de que nos presentemos en adoración todos los días, Señor. Que todos los días haya en nuestra boca un cántico de alabanza, un cántico de adoración, un cántico de acción de gracias, Señor, para ti. Padre, nosotros te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, como nuestro Salvador, como la fortaleza de nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tú eres santo, que tú eres grande, que tú eres poderoso y que no hay nadie como tú, Señor. Que no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces. Que no hay nadie que pueda llenarnos como tú nos llenas, Señor. Padre, gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres eterno. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.